Job, capítulo 10, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Leímos hasta el versículo 22, es decir, todo el capítulo 10. Al leer este capítulo, pensamos en lo que Job está diciendo sobre que en la matriz lo hubiera hecho morir en la matriz. Pero cuando alguien se expresa de esta manera, cuando desconoce desde cuándo el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Dios sabía efectivamente el futuro de Job. En la Biblia dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Así dice la palabra de Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes de que no habían hecho ni mal ni bien, pero Dios ya sabía el corazón de uno, Dios ya sabía el corazón de otro. Dice la palabra, a los que desde antes predestinó. También dice la palabra, los dones de Dios son irrevocables y su llamamiento. Así dice la palabra de Dios. Los dones de Dios son irrevocables y su llamamiento. ¿Cómo ve este versículo el común de las personas? Bueno, las personas que no conocen sobre el don de Dios. Piensan en superpoderes. Así el ser humano quiere el superpoder. No sé si han visto las películas de dibujos como manga. Así aparece alguien como que concentra así todo como una bola de energía. No sé si han visto eso. Llega y mueve las manos así y lanza una bola. El ser humano quiere eso. Por eso cuando vemos ese versículo que dice, los dones de Dios son irrevocables y su llamamiento, no se fijan en la parte final de ese versículo, su llamamiento,
sino en qué nos fijamos normalmente. Los dones de Dios. Antes, cuando asistía a 6, entre comillas, iglesias. Delante de los hombres eran iglesias, delante de Dios no. Cuando recibí la salvación supe que esos lugares delante de Dios no eran iglesia. Pero en todos esos lugares, ¿cómo me hacían ver ese versículo? Los dones de Dios. Me hablaban, ay, ¿usted no le gustaría usted poder, así que usted imponga las manos y la gente se sane? Que usted imponga las manos y que la gente experimente, que usted haga, que usted haga. Incluso recuerdo en esa época veía pastores hacer eso. Hacían así como, no sé cómo se llaman esos dibujos animados, pero que mueven así las manos y hacen como una bola de energía y ¡fua! La tiran como pues, no sé, porque no vi esos dibujos animados, pero, pero sí sé que ese es el corazón del ser humano, así como hacer energía y eso es lo que el ser humano piensa cuando piensa en Dios. Primero piensa en Dios para que lo sane de alguna enfermedad, para que le solucione problemas económicos. No sé si sabían, pero algo que se descubrió, yo estuve en Cali, allá en una ciudad que se llama Cali. En esa ciudad conocí la iglesia. Allá fue donde conocí la iglesia donde me explicaron el Evangelio, donde por misericordia de Dios pude conocer siervos verdaderos de Dios que me anunciaron cómo ser libre de la condenación del pecado. Nunca en ningún otro lado me lo habían anunciado. En cualquier otro lado solamente me hacían ver como si yo fuera el centro. Yo el centro y como si Dios fuera un ayudante. O como si Dios fuera el de la lámpara Aladino que me daba lo que yo quisiera. Pero yo no conocía realmente a Dios. En ese momento no sabía realmente cuál era el corazón de Dios. Pero cuando estuve en la tercera, recibí eso, el imponer manos y que la gente se caía. Había gente que oraba en lengua, recibía sanidad. Ya les he contado esto. Pero yo no era salvo, no era salvo. Solamente cuando vine a recibir la salvación, pude darme cuenta todo eso que había sucedido en mi vida tenía un nombre. Era basura. Ah, ya no había visto los comentarios. Estoy muy lejos, ¿no? Estoy como a metro, creo que a metro 20 del celular, a metro 20. Entonces casi no me estaba fijando en la letra. Pero no alcanzo a leer, sí alcanzo a leer. Alguien escribió Goku, escribió Naruto, Dragon Ball. Sí, me suena, por ahí me suena. Me suena más a Dragon Ball. Creo que hay Dragon Ball, sí, como que es el de hacer energía. Así, en la tercera iglesia que yo estuve, llegué a ver ese tipo de cosas. Yo no sabía, ahora sé por qué sucede. Ya lo hemos explicado. ¿Por qué sucede eso cuando alguien no es salvo? Eso ya lo hemos explicado. No es el tema del video del día de hoy. Porque hoy cuando estábamos mirando aquí a Job, algo que nos llama la atención es que Job estaba mirando que ojalá Dios hubiera permitido que en el vientre él hubiera muerto. Para él, desde el punto de vista humano, ¿qué hubiera sido? Él no se habría dado cuenta del dolor que iba a experimentar. Desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, aquí viene lo más importante, desde el punto de vista de Dios. Una persona, aunque esté en el vientre de la madre, si muere, ¿cómo muere esa persona? Hago esta pregunta. Esta pregunta es dura, es dolorosa, pero la tengo que hacer. Las personas que han tenido de pronto el fallecimiento de algún bebé, por alguna razón, ya sea un aborto o muchas otras razones, ya tendrán su corazón parcializado a querer una respuesta específica. Bueno, gracias a Dios están escribiendo en pecado, muere siendo pecador, muere destituido de Dios. Bueno, alguien escribió, la hermana Violeta escribió sin conocimiento de Dios, pero es algo más grave que sin conocimiento. Hay un versículo que habla del conocimiento, pero Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. No sé si se habían considerado ese versículo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La salvación está unida al perdón de los pecados. El video que subimos el día de ayer, que se hizo un poquito viral,
Ya va como en 16.000 vistas, algo así. Y fue un video, solamente poco tiempo lleva, pero ya lo han visto muchas personas. Pero no es conocimiento, es más que conocimiento. Así como lo dije, en pecado me concibió mi madre. En la Biblia dice así, en pecado me concibió. Concebir no es que nació, ¿no? Concebir es cuando se unió el espermatozoide con el óvulo. Desde ese momento ya se llama concepción. En pecado me concibió mi madre. Todo ser humano, desde el momento desde que estaban en el vientre, Jacob y Esaú, desde el momento que estaban en el vientre, Dios ya sabía a quién amaba, a quién aborrecía. Por eso dice, no habían hecho ni bien ni mal, pero ya se sabía quién iba a ser aborrecido de Dios. El corazón del ser humano puede recibir la salvación. Todo ser humano puede recibir la salvación. Todo ser humano puede recibir la salvación. Lamentablemente Satanás nos metió algo y es la ciencia del bien y del mal. El ser humano con esa ciencia del bien y del mal es en su corazón sin darse cuenta. Es como Dios. Por eso cuando piensan en Dios en modo natural, esa expresión ustedes la han escuchado mucho acá,